bien, mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos al Club de Lectura de la Escuela de los Profetas. Quien les habla, como siempre, su amigo Walter Posada. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta semana con este día la lectura de los capítulos de Alma 53 a Alma 63. Y hoy vamos a tratar los capítulos Alma 53, 54 y 55. Y sucedió que les pusieron guardias a los prisioneros lamanitas, y los obligaron a que fueran y enterraran a sus muertos. Sí, y también a los muertos de los nefitas. Y Moroni les puso guardias para vigilarlos mientras desempeñaban sus trabajos. Y Moroni fue a la ciudad de Mulek, acompañado de Leí, y tomó el mando de la ciudad, y lo confirió a Leí. Y he aquí, este Leí era el que había estado con Moroni en la mayor parte de todas sus batallas, y era un hombre semejante a Moroni, y se regocijaban en la seguridad del uno y del otro. Sí, se amaban el uno al otro, y también los amaba todo el pueblo de Nefi. Y sucedió que después que los lamanitas hubieron acabado de enterrar a sus muertos, como también a los muertos de los nefitas, los condujeron de regreso a la tierra de abundancia, y Teancún, por órdenes de Moroni, les hizo emprender la obra de cavar un foso alrededor de la tierra, o sea, la ciudad de abundancia, e hizo que levantaran un parapeto de maderos sobre el borde interior del foso, y echaron la tierra del foso contra el parapeto de vigas, y así hicieron trabajar a los lamanitas hasta que hubieron cercado la ciudad de abundancia con una fuerte muralla de vigas y tierra de una altura extraordinaria. Y esta ciudad se convirtió desde entonces en una plaza sumamente fuerte, y en esta ciudad guardaron a los prisioneros lamanitas, sí, dentro de una muralla que les había hecho levantar con sus propias manos. Pues Moroni se vio obligado a hacer que los lamanitas trabajaran porque era difícil vigilarlos mientras trabajaban, y él quería disponer de todas sus fuerzas cuando atacara a los lamanitas. Y aconteció que de este modo Moroni había logrado una victoria sobre uno de los mayores ejércitos de los lamanitas, y se había apoderado de la ciudad de Mulek, que era una de las plazas más fuertes de los lamanitas en la tierra de Nefi. Y así también había construido un fuerte para retener a sus prisioneros. Y sucedió que no intentó más presentar batalla contra los lamanitas ese año, sino que empleó a sus hombres en preparativos de guerra, sí, y en la construcción de fortificaciones para protegerse de los lamanitas, sí, y en la tarea de liberar a sus mujeres e hijos del hambre y de la aflicción, y en la de proveer víveres para su ejército. Y aconteció que los ejércitos de los lamanitas, sobre el mar del oeste hacia el sur, durante la ausencia de Moroni, motivada por algunas intrigas entre los nefitas, las que causaron disensiones entre ellos, habían ganado algún terreno a los nefitas. Sí, al grado que se habían apoderado de varias de sus ciudades en aquella parte de la tierra. Y así, por causa de la iniquidad entre ellos, sí, por las disensiones e intrigas entre ellos, los nefitas se vieron en las más críticas circunstancias. Y aquí ahora tengo algo que decir concerniente a los del pueblo de Amón, que en un principio eran lamanitas, pero que se habían convertido al Señor mediante Amón y sus hermanos, o mejor dicho, por el poder y la palabra de Dios, y habían sido conducidos a la tierra de Saraenla, y los nefitas los habían protegido desde entonces, y por motivo de su juramento se les había refrenado de tomar las armas contra sus hermanos, porque habían hecho juramento de no verter más sangre, y de acuerdo con su juramento hubieran perecido si ellos se habrían dejado caer en manos de sus hermanos, si no hubiera sido por la compasión y gran amor que Amón y sus hermanos habían sentido por ellos. Y por esta razón fueron conducidos a la tierra de Saraenla, y desde entonces los habían protegido los nefitas. Pero sucedió que cuando vieron el peligro y las muchas aflicciones y tribulaciones que los nefitas padecían por ellos, se llenaron de compasión y sintieron deseos de tomar las armas en defensa de su país. Pero he aquí, cuando estaban ya para tomar sus armas de guerra, los convencieron las persuasiones de Elamán y sus hermanos, pues estaban a punto de quebrantar el juramento que habían hecho. Y Elamán temía que de hacerlo perderían sus almas. Por tanto, todos los que habían concertado este convenio se vieron obligados a ver a sus hermanos vadear sus dificultades en sus peligrosas circunstancias en esta época. Mas he aquí aconteció que tenían muchos hijos que no habían concertado ningún convenio de que no tomarían sus armas de guerra para defenderse contra sus enemigos. Por tanto, cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas.
E hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas, sí, de proteger la tierra hasta con su vida, sí, hicieron convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y a sí mismos del cautiverio. Y aquí hubo 2000 de estos jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria. Y he aquí, como hasta entonces nunca había sido desventaja alguna para los nefitas, se tornaron en esta ocasión en un fuerte apoyo, porque tomaron sus armas de guerra y quisieron que Elamán fuese su caudillo. Y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez, y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente delante de él. Y aconteció que Elamán marchó al frente de sus 2000 soldados jóvenes para ayudar al pueblo en las fronteras de la tierra hacia el sur, cerca del mar del oeste. Y así concluyó el año 28 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Capítulo 54 de Alma, versículo 1. Y sucedió que a principios del año 29 del gobierno de los jueces, Amorón mandó decir a Moroni que deseaba un canje de prisioneros. Y aconteció que para Moroni esta solicitud fue motivo de mucho gozo, porque deseaba que las provisiones que se impartían para el sostén de los prisioneros lamanitas fuesen para el sostén de su propio pueblo, y además deseaba contar con su propio pueblo para reforzar su ejército. Ahora bien, los lamanitas habían tomado cautivos a muchas mujeres y niños, y entre todos los prisioneros de Moroni, o sea, los prisioneros que él había tomado, no se hallaba ni una sola mujer ni un solo niño. Por lo tanto, Moroni recurrió a una estratagema para conseguir de los lamanitas el mayor número posible de prisioneros nefitas. De modo que escribió una epístola y la envió con el siervo de Amorón, el mismo que había traído una epístola a Moroni. Y estas son las palabras que escribió a Amorón diciendo: He aquí, Amorón, te he escrito algunas palabras tocante a esta guerra que has emprendido contra mi pueblo, o mejor dicho, que tu hermano ha emprendido en contra de ellos, y la cual estás aún resuelto a continuar después de su muerte. Y he aquí, quisiera decirte algo concerniente a la justicia de Dios, y la espada de su omnipotente ira que se cierne sobre vosotros, a menos que os arrepintáis y retiréis vuestros ejércitos hasta vuestras propias tierras, o sea, la tierra de vuestras posesiones, que es la tierra de Nefi. Sí, quisiera decirte estas cosas, si fueras capaz de hacerles caso. Sí, te diría concerniente a ese horrible infierno, que está pronto para recibir a tales asesinos como tú y tu hermano lo habéis sido, a menos que os arrepintáis y renunciéis a vuestros propósitos asesinos, y os retiréis con vuestras tropas a vuestras propias tierras. Pero así como anteriormente habéis desechado estas cosas y habéis luchado contra el pueblo del Señor, de igual manera puedo esperar que lo volváis a hacer. Mas he aquí, estamos preparados para recibiros. Sí, y a menos que renunciéis a vuestros propósitos, he aquí, causaréis que la ira de ese Dios que habéis rechazado caiga sobre vosotros para vuestra completa destrucción. Pero así como vive el Señor, nuestros ejércitos vendrán sobre vosotros, a menos que os retiréis, y de aquí a poco seréis visitados con muerte, porque retendremos nuestras ciudades y nuestras tierras. Sí, preservaremos nuestra religión y la causa de nuestro Dios. Pero he aquí, me parece que te hablo de estas cosas en vano, o me parece que eres un hijo del infierno. Concluiré pues mi epístola diciéndote que no canjearé prisioneros, sino con la condición de que entreguéis un hombre y su esposa y sus hijos por cada prisionero. Si tal fuera el caso, haré el canje. Y he aquí, si no haces esto, marcharé contra vosotros con mis ejércitos. Sí, armaré aún a las mujeres y a los niños, e iré contra vosotros, y os seguiré hasta vuestra propia tierra, que es la tierra de vuestra primera herencia. Sí, y será sangre por sangre, sí, vida por vida, y os acometeré hasta que seáis destruidos de sobre la faz de la tierra. He aquí, estoy con ira, lo mismo que mi pueblo. Habéis intentado asesinarnos, y nosotros solo hemos procurado defendernos. Mas he aquí,
si intentáis de nuevo destruirnos, nosotros procuraremos destruiros a vosotros. Sí, y nos esforzaremos por obtener nuestra tierra, la tierra de nuestra primera herencia. Ahora concluyo mi epístola. Soy Moroni, uno de los jefes del pueblo de los nefitas. Y aconteció que al recibir a Moroni esta epístola, se enojó y escribió otra epístola a Moroni, y estas son las palabras que escribió diciendo: Soy Amorón, rey de los lamanitas, soy hermano de Amalaquía, a quien habéis asesinado. He aquí, vengaré su sangre sobre vosotros, sí, y caeré sobre vosotros con mis ejércitos, porque no temo vuestras amenazas. Pues he aquí, vuestros padres agraviaron a sus hermanos, al grado de robarles su derecho a gobernar, cuando justamente les pertenecía. Mas he aquí, si entregáis vuestras armas, y os sujetáis a que os gobiernen aquellos a quien legítimamente pertenece el gobierno, entonces haré que mi pueblo abandone sus armas, y deje de estar en guerra. He aquí, has proferido muchas amenazas contra mí y contra mi pueblo, mas he aquí, tus amenazas no nos intimidan. No obstante, con gusto concederé el canje de prisioneros de acuerdo con tu proposición, a fin de conservar mis provisiones para mis hombres de guerra, y emprenderemos una guerra que será sin fin, ya para subyugar a los nefitas a nuestra autoridad o exterminarlos para siempre. Y concerniente a ese Dios que, según dices, hemos rechazado, he aquí, no conocemos a tal ser, ni vosotros tampoco, pero aun suponiendo que existiera semejante ser, bien puede ser que Él nos haya hecho a nosotros, así como a vosotros. Y si es que hay un diablo y un infierno, he aquí, ¿no os enviará Él allí para vivir con mi hermano al cual habéis asesinado, de quien insinuáis que ha ido a tal lugar? Pero he aquí, estas cosas no importan. Soy Amorón, y soy descendiente de Során, aquel a quien vuestros padres obligaron y trajeron de Jerusalén. Y he aquí, soy un intrépido lamanita. He aquí, se ha emprendido esta guerra para vengar sus agravios, y para mantener y obtener sus derechos al gobierno, y concluyo mi epístola a Moroni. Capítulo 55 de Alma, versículo 1. Y sucedió que cuando Moroni hubo recibido esta epístola, se enojó aún más, porque sabía que Amorón tenía un conocimiento perfecto de su fraude. Sí, sabía que Amorón sabía que no era una causa justa lo que lo había llevado a emprender la guerra contra el pueblo de Nefi. Y dijo: He aquí, no canjearé prisioneros con Amorón, a menos que renuncie a su propósito, como le he expresado en mi epístola, porque no le permitiré que adquiera más poder del que ha conseguido. He aquí, conozco el lugar donde guardan los lamanitas a los de mi pueblo que han tomado prisioneros. Y ya que Amorón no ha aceptado lo de mi epístola, he aquí, le haré según mis palabras. Sí, sembraré muerte entre ellos hasta que pidan la paz. Y ocurrió que cuando Moroni hubo dicho estas palabras, hizo que se buscara entre sus hombres, por si acaso hallaba entre ellos a uno que fuese descendiente de Lamán. Y sucedió que encontraron a uno cuyo nombre era Lamán, y era uno de los siervos del rey que Amalaquía había asesinado. Y Moroni hizo que Lamán y un pequeño número de sus hombres fueran a los guardias que vigilaban a los nefitas. Y los nefitas estaban bajo custodia en la ciudad de Gid. Por lo tanto, Moroni designó a Lamán e hizo que lo acompañara un reducido número de hombres. Y cuando anocheció, Lamán fue a los guardias que estaban vigilando a los nefitas. Y he aquí, lo vieron venir y le gritaron. Pero él les dijo: No temáis, he aquí, soy Lamanita. Nos hemos escapado de los nefitas, y están dormidos, y he aquí, hemos traído de su vino con nosotros. Y cuando los lamanitas oyeron estas palabras, lo recibieron con gozo y le dijeron: Danos de tu vino para que bebamos. Nos alegramos de que hayas traído vino contigo, porque estamos cansados. Pero Lamán les dijo: Guardemos nuestro vino hasta que salgamos a la batalla contra los nefitas. Pero estas palabras solo les estimularon sus deseos de beber del vino. Porque dijeron ellos: Estamos cansados, por tanto bebamos del vino, y dentro de poco recibiremos nuestra ración de vino, la cual nos fortalecerá para salir contra los nefitas. Y Lamán les dijo: Podéis hacer lo que bien os parezca. Y sucedió que bebieron del vino liberalmente, y les fue agradable al gusto. Por lo tanto, bebieron más abundantemente, y era fuerte, pues se había preparado para que tuviera fuerza. Y aconteció que bebieron,
y se alegraron, y dentro de poco todos estaban ebrios. Y cuando Lamán y sus hombres vieron que todos estaban borrachos y durmiendo profundamente, se volvieron a Moroni y les refirieron todas las cosas que habían acontecido. Ahora bien, esto resultó de acuerdo con el proyecto de Moroni, y él había preparado a sus hombres con armas de guerra, y fue a la ciudad de Gib, mientras los lamanitas se hallaban profundamente dormidos y ebrios, y echaron armas de guerra a los prisioneros, de modo que todos quedaron armados. Sí, hasta sus mujeres y cuantos de sus niños eran capaces de manejar armas de guerra, cuando Moroni hubo armado a todos aquellos prisioneros, y se hizo todo esto en profundo silencio. Sin embargo, si hubieran despertado a los lamanitas, he aquí estaban borrachos, y los nefitas los habrían podido matar. Mas he aquí, este no era el deseo de Moroni, pues no se deleitaba en el asesinato, ni en el derramamiento de sangre. Antes bien, se deleitaba en salvar a su pueblo de la destrucción, y por esta razón, para no incurrir en una injusticia, no quiso caer sobre los lamanitas en su borrachera y destruirlos. Pero había logrado sus deseos, pues había armado a los prisioneros nefitas que estaban dentro de las murallas de la ciudad, y los había habilitado para que tomaran posesión de aquellos sitios que estaban dentro de las murallas. Y entonces hizo que los hombres que estaban con él se apartaran a un paso de ellos, y cercaran a los ejércitos lamanitas. Y he aquí, esto se hizo de noche, de modo que al despertar los lamanitas, a la mañana siguiente, vieron que estaban cercados por los nefitas por fuera, y que por dentro sus prisioneros estaban armados. Y así vieron que los nefitas los tenían en su poder, y en estas circunstancias comprendieron que no era conveniente que pelearan contra los nefitas, de modo que sus capitanes en jefe les pidieron sus armas de guerra, y las llevaron, y las echaron a los pies de los nefitas pidiendo misericordia. Y aquí, esto era lo que Moroni deseaba. Los hizo prisioneros de guerra, y tomó posesión de la ciudad e hizo libertar a todos los prisioneros nefitas, y se unieron al ejército de Moroni, y lo reforzaron en gran manera. Y aconteció que hizo que los lamanitas, a quienes había hecho prisioneros, emprendieran la obra de reforzar las fortificaciones alrededor de la ciudad de Gib. Y sucedió que cuando hubo fortificado la ciudad de Gib, conforme a sus deseos, hizo que sus prisioneros fuesen conducidos a la ciudad de abundancia, y también resguardó esa ciudad con una fuerza sumamente poderosa. Y ocurrió que a pesar de todas las intrigas de los lamanitas, los nefitas retuvieron y protegieron a todos los prisioneros que habían tomado, y también conservaron todo el terreno y la ventaja que habían reconquistado. Y ocurrió que así empezaron otra vez los nefitas a triunfar y a recuperar sus derechos y sus privilegios. Muchas veces intentaron los lamanitas rodearlos de noche, pero en estas tentativas perdieron muchos prisioneros. Y muchas veces intentaron hacer beber de su vino a los nefitas, a fin de matarlos con veneno o por embriaguez. Pero he aquí, los nefitas no fueron lentos en acordarse del Señor su Dios en su hora de aflicción. No podían hacerlos caer en sus trampas. Sí, no bebían de su vino sin que primero dieran de él a alguno de los prisioneros lamanitas. Y así tuvieron cuidado de no dejarse administrar veneno, porque si el vino envenenaba a un lamanita, también envenenaría a un nefita, y así hacían con todos sus licores. Y aconteció que llegó a ser preciso que Moroni hiciera preparativos para atacar la ciudad de Moriantón, pues he aquí, los lamanitas con su trabajo habían fortificado la ciudad de Moriantón, de tal manera que se había convertido en una plaza sumamente fuerte. Y continuamente estaban trayendo nuevas fuerzas a esa ciudad, y también nuevos abastecimientos de provisiones. Y así concluyó el año 29 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Muy bien, mis hermanos, terminamos este primer ciclo de lectura de Alma 53 hasta el capítulo 55 de Alma. Gracias por acompañarnos en este club de lectura del día de hoy. Esperamos que tengan una feliz semana, un feliz día, que sus vidas estén mucho mejor. Un fuerte abrazo, les habló su hermano Walter Posada.